Empiezas a ver o escuchar algo o alguien que los demás no perciben. Tal vez piensas que es por cansancio, estrés o simplemente lo imaginas, pero con el tiempo incluso se vuelve aterrador. Varios pensamientos pasan por tu mente, pero 2 de ellos son recurrentes. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O en realidad lo que percibo es real? Tratas de calmarte y no espantarte. Tal vez le cuentas a tu amigo que le tienes mucha confianza. Él te dice que te calmes, que todo es en tu mente, pero tú lo sientes muy real. Aún así le haces caso y tratas de pensar en otra cosa. Vas a dormir y al despertar ves una escena del crimen, del cual fuiste antagonista. O simplemente lo hiciste por órdenes de seres superiores. El caso es que has cometido un crimen del cual no serías capaz, pero lo hiciste. ¿Qué harías en ese momento? A continuación te contaré 3 casos reales sobre personas que vivieron esto en carne propia, y donde hay 2 posturas, la paranormal y la científica. Antes de empezar me gustaría viajar al pasado, más concretamente a la era de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades mentales y del cuerpo eran causadas por demonios de la enfermedad, llamados Gittim. Tenían tablillas de escritura con informe que incluían plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios, y otras donde solicitaban a los dioses expulsar a los demonios quienes invadían sus cuerpos. También en las culturas chamánicas creían en la posesión demoníaca, y los doctores chamanes realizaban exorcismos, y así con varias culturas antiguas. Pero donde más tomó fuerza colectiva fue en el siglo XV palito palito, el siglo XVII, donde algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidos a brujas y brujos. El método que se creía que utilizaban era la entrega de un objeto cotidiano a una persona que quedaba poseída o endemoniada de forma física. De ahí que los exorcismos utilizaran sustancias con un fuerte olor y sabor para obligar al demonio a que abandonara el cuerpo que había ocupado. Por ejemplo, en el manual para exorcismos, Flagellum Demonum, se dan recetas de extraños ingredientes para combatir los maleficios y las posesiones. También se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de las mujeres a las que seducían para que fueran poseídas por el demonio. Pero desde un punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas del trastorno disociativo, que antiguamente se denominaba histeria. Son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. La posesión está en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en el CIE. Este libro lo creó la Organización Mundial de la Salud. Número 3. Empecemos con un caso viejo y conocido. Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. En abril de 1989, Claudia Mijangos asesinó a sus 3 hijos a puñaladas en Querétaro, por lo que fue condenada a 30 años. El 24 de abril del 2019 terminó su condena, pero ahora se encuentra en un psiquiátrico. Al salir de prisión, Ortega Cervón explicó, cito, "Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental, y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella, o de acuerdo al análisis, si ella amerita seguir estando en internamiento, quedará en internamiento, pero ya no como una medida impuesta por la sentencia, sino como una medida de prevención en temas de salud". Claudia nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, donde incluso obtuvo un reinado de belleza en su juventud. Años después, se casó con Alfredo Castaños, con quien se fue a vivir a Querétaro. Ahí tuvieron 3 hijos, Alfredo Antonio, Claudia María y Ana Belén. Todo era perfecto en su vida. Tenía una familia bonita, estabilidad económica, parecía que la vida le sonreía, y ella quería regresarle a la comunidad algo de lo bueno que tenía. Mijangos se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos, y ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo define en su comunidad. Además de joven y amable, era muy guapo, con ojos azules y 1,90 de altura. Obviamente se enamoró de él, y comenzaron un romance, o al menos es lo que algunos rumores dicen. El domingo 24 de abril de 1989, sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica para decirle: "Escucho y veo cosas. Hay ángeles que me advierten que Mazatlán ha caído". Verónica le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que el otro día por la mañana iría a visitarla. Las voces al interior de la cabeza de Claudia no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios.
Cuando Verónica llegó aproximadamente a las 8 de la mañana, vio una escena espeluznante. Había paredes ensangrentadas que le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredo, que tenía 6 años de edad. Era el hijo menor de Mijangos. Estaba a la mitad de las escaleras con un charco de sangre. A María Belén la encontró en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. A su lado estaba su madre dormida, con sangre en la ropa y un cuchillo junto a ella. Al ver la horrible escena, Victoria llamó a la policía y al padre de los niños. Al llegar la policía, la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía: Tengo que ir por mis hijos a la escuela, déjenme ir. Los peritos encontraron también el cuerpo de Claudia, la hija mayor. El filicidio ocurrió durante la madrugada. Los peritos indicaron que fueron al menos 3 horas los que duró el ataque contra los menores. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche después de la kermés a la casa de su madre. Cuando los dejé, discutí con ella. Era algo habitual desde hace mucho tiempo, ya que estaban en proceso de divorcio. Mijangos fue interrogada, no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras la investigación, se aparecieron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Claudia asegura que fue una voz masculina la que le dijo que asesinara a sus hijos. Según los médicos que la examinaron, Claudia sufre un desorden psicótico que la hace perder el sentido de la realidad y seguramente fue lo que le hizo cometer el filicidio. Según algunos religiosos, un factor que pudiera poner esto en duda es que Claudia, siendo tan religiosa, pudo haber sido poseída por un demonio. Hay un rumor de que existe el testimonio de una reclusa quien asegura que Claudia hablaba con un hombre, o al menos hacía su voz parecida al de uno, mientras conversaba. La casa donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años fue escenario de rituales satánicos. Hay personas, entre ellos algunos vecinos, que aseguran que los gritos de los niños aún pueden escucharse en la casa. Esto causó que los investigadores de lo paranormal y gente curiosa se introdujera a la casa para investigar, de manera que los vecinos pidieron al Estado hacer algo al respecto. El Estado hizo una barda muy alta y puso tela de alambre en la parte superior. Número 2. Órdenes de Satanás. Una menor de 11 años en menos de 2 semanas mató a sus 2 hermanos, uno de 3 años y otro más de 9 meses, por recibir supuestas órdenes de Satanás. Esto pasó en Madero, Tamaulipas. La información proporcionada por la Agencia del Ministerio Público especializada en protección a la familia señala que todo quedó al descubierto, luego de que el pasado 10 de agosto, personal del Hospital Civil de Madero notificó a las autoridades que una menor de nombre Fernanda Chávez, de 11 años, fue ingresada al hospital, ya que intentó suicidarse al tomar pastillas. Fernanda contó a los investigadores que voces diabólicas le habían ordenado suicidarse para reunirse con sus hermanos a los que había matado. Ella le quitó la vida a sus 2 hermanos, pues voces se lo ordenaban. Dijo que para lograr su objetivo, a la más pequeña le tapó la boca y la nariz, mientras que al de 3 años lo asfixió con una almohada. La situación, para el matrimonio conformado por Fabiola Chávez y José Luis, empeoró, ya que el 29 de julio ingresó al hospital la pequeña Merely Cruz, de tan solo 9 años, por crisis nerviosa, ya que estaba asustada. Ella pedía que no dejaran que la tocara su hermana Fernanda, pues señalaba que era mala. Al ser cuestionado a los padres de los niños, esos confirmaron que efectivamente su hija de 11 años en repetidas ocasiones les contó que hablaba con el diablo, el cual salía entre las sombras. Por esta razón, el Departamento Psicológico de la Procuraduría ordenó un examen, ya que en un diagnóstico preliminar se evidenciaron signos de esquizofrenia. Por otra parte, Fabiola, madre de los menores, declaró que pese a los hechos ocurridos, le dará todo su apoyo a Fernanda, porque es su hija y está enferma. Número 1. El juicio de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso El Diablo me hizo hacerlo. Es el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la posesión demoníaca para obtener la absolución de responsabilidad personal a causa del delito. La historia tiene como origen la familia Glatzel y a su hijo de 11 años, David, como sea. El chico sufría de pesadillas y cambios de carácter muy fuertes, incluso llegando a lesiones físicas. Cuando su estado empeoró, su hermana Debbie quiso cuidar a David. Pidió a su pareja que esperase a que todo se solucionara. El nombre de su novio era Arne Cheyenne Johnson.
El caso de David empeoró cuando dijo que ya no solo veía a un hombre en sus sueños, sino también mientras estaba despierto, afirmando que el monstruo tenía una forma de un anciano con barba blanca, vestido con una camisa de franela y pantalones vaqueros. Además, se escuchaban ruidos extraños en el ático de la casa. Cada noche, alguien de la familia se quedaba con David, pues sufría convulsiones y no quería que estuviera solo. La familia Glatzel se encontraba agotada y llamaron al párroco de su iglesia, pero de nada sirvió. Los ruidos del ático se hicieron más fuertes y las visiones de David empeoraron. David empezó a pronunciar dialectos poco frecuentes en niños de su edad, así como ruidos extraños con sus cuerdas vocales. El estado de David empeoró semanas después, y la familia decidió contactar a Lorraine y Ed Warren, ante las sospechas de una posible presencia demoníaca en el cuerpo de su hijo. Lorraine dijo: Mientras Ed entrevistaba al chico, pude ver cómo una bruma oscura se formaba al lado de él. Aquello sin duda era de naturaleza oscura. El muchacho le dijo a Ed que no soportaba cuando este ser lo agarraba del cuello y de sus brazos. Siempre le dejaba marcas, y en más de una ocasión dijo haber sido golpeado por esta entidad oscura. Para los Warren era evidente y confirmaron que David estaba poseído por al menos 43 demonios. No se sabe muy bien qué ocurrió luego de esto, pero la diócesis de Bridgeport no quiso hablar nunca más del tema. Los Warren, junto con otros sacerdotes, realizaron varios exorcismos. En total fueron 3 los rituales necesarios para liberar a David. En uno de ellos, Cheyenne estuvo presente y con la ira recorriéndole hizo algo que nadie debe hacer. Desafió a los demonios. Les dijo que eran unos cobardes incapaces de enfrentarse a él y según otras fuentes no pasaron de burlas. Al cerrar el caso, los Warren pidieron que mantuvieran vigilado a Cheyenne por si algo raro sucedía en su conducta. David mejoró notablemente, pero sus padres lo llevaron a un psicólogo y el diagnóstico solo fue déficit de atención. Tiempo después, Cheyenne comenzó a cambiar drásticamente y a sufrir los mismos síntomas que David. Tenía trances, donde afirmaba ver a un extraño hombre. Cuando salía de estos, el joven no recordaba nada. Luego de unos días empezó a tener problemas con las autoridades. No era nada del otro mundo, pero raro para aquel joven que era muy calmado. Hasta que llegó el 16 de febrero de 1981. Ese día, David y Cheyenne tuvieron una fuerte discusión. Se encontraban en un desfile y con ellos estaba su prima Wanda. Después de un tiempo se encontraron con el casero, que los invitó a un bar que estaba cerca. Cuando volvieron a casa, Cheyenne comenzó a gruñir y a tener un comportamiento muy agresivo. Y fue entonces cuando sacó un puñal y apuñaló al casero en el estómago incontables veces. Fue llevado a juicio. Martin Minella fue el abogado de Cheyenne, quien insistió en usar como alegato la posesión demoníaca como defensa para su inocencia. El juez, como era de esperarse, se negó a tomar como alegato la posesión demoníaca, pues decía que no tenían pruebas de esto, a pesar de que los Warren estuvieron en el juicio. Fue condenado por homicidio, de 10 a 20 años de prisión, de las cuales solo estuvo 5 por buen comportamiento, y luego de que se dice que algunas pruebas se filtraron en el caso, Cheyenne aseguraba que no actuó bajo su propia mano, sino que estuvo influenciado por un ente. El juicio fue una gran sensación en 1981, tanto que, cuando estaba haciendo esta pequeña investigación, me di cuenta de que es la historia que relata la tercera entrega de El Conjuro, aunque debo admitir que su saga me aburre un poco. Y bueno, gente guapa, hasta aquí el video. Ustedes comenten si creen que en realidad es algo paranormal o clínico. Con gusto leeré sus comentarios. Y si les gustó el contenido, suscríbete, porque cada semana estaré subiendo uno nuevo. También si quieres que haga una segunda parte de este tipo de casos, deja tu like. Y como siempre les dejo la bibliografía en la descripción. Como siempre, como si llevara muchos videos. Y bueno, adiós. Cuídense mucho.